Quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico y va a ser cortito porque el tiempo ya se fue. Y cuando pensaba qué podría compartir con ustedes, por ahí ya habrán escuchado esto, pero siempre es bueno recordar lo que la palabra de Dios nos dice. Y pensaba, bueno, ¿qué es misión? Nosotros hablamos de misiones, pero ¿qué es? ¿Qué es misión? ¿Y cuál es la misión de Dios? La Biblia, en realidad, la Biblia no menciona mucho esta palabra, es una palabra nueva que fue construida y viene del latín que significa, del latín de la palabra apotoleo y significa ser enviado. La Biblia sí nos habla de que Jesús en un momento dice, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, diciendo a los discípulos. Entonces, de alguna manera esta palabra está, pero como su significado. Pero de misión, así como dice la Biblia, no nos habla mucho. Pero sí, en este sentido de ser enviado, sí, la Biblia habla mucho de la misión. Y cuando uno estudia sobre misión se habla de la misión de Dios o cuál es la misión de Dios. Y esto es algo que todos nosotros sabemos. La misión de Dios, hay varios versículos, pero pensaba mencionar uno que está en Pedro, en 2 Pedro, que dice que Él es paciente para con nosotros para que nadie perezca. La misión de Dios, la idea de Dios, su trabajo, su obra, su plan, en realidad es para salvación del mundo, de cada uno en particular, pero también del mundo, de las naciones. En Apocalipsis leemos que nos dice muchas veces que cuando estemos enfrente a su trono, que lo que veía parte de las visiones del Apocalipsis es personas de toda lengua, raza y nación delante de Dios, adorándole. Y la misión de Dios en realidad es la salvación del mundo entero. Y ustedes, esto es algo que probablemente conozcan incluso antes que el hombre pecase, pero desde que el hombre pecó en Adán y Eva, Dios ya empezó con un plan de redención, con su misión de salvarnos. Y esa promesa que vemos en Génesis que dice que de la descendencia de la mujer va a nacer alguien que va a aplastar la cabeza. Y era la primera forma de hablar de un plan de salvación. Y durante todo el Antiguo Testamento, de diferentes maneras, Dios se fue revelando más y más, empezando con Abraham, con la promesa de que de su descendencia iba a bendecir a todas las naciones. Y la idea de la bendición era de que de su descendencia iban a ser el Redentor, el Salvador. La idea de Dios, el plan de Dios, su misión para salvar al mundo empezó pensando en un pueblo escogido que iba a vivir de tal manera que las otras naciones iban a querer conocer a Dios, al Dios de Israel. No anduvo muy bien ese plan porque Israel, como todos nosotros, también seres humanos, se equivocó, erró, murmuró, se alejó de Dios, volvió a Dios. Siempre había un remanente, pero por ahí no fue la idea de Dios, de la nación que buscaba a Dios con todo su corazón. Pero siempre su misión era salvar al mundo. Escogió un pueblo, pero también pensaba en los demás pueblos. Y se reveló su amor y su plan con la venida de Jesucristo a este mundo, que dejó su forma de Dios y vino a la tierra para nacer, para crecer, para mostrarnos el camino al Padre y para abrir el camino al Padre al morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y su misión sigue siendo la misma, de salvar al mundo. Aunque Jesús volvió al cielo, esta misión y esta preocupación, este amor que el Padre o que Dios tiene por el mundo, de alguna manera nos envió a nosotros, así como dice este versículo, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Quisiera
compartir con ustedes pasajes que son súper conocidos, pero quería que meditemos un poquito en las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, o no exactamente las últimas, pero los últimos tiempos, lo que dijo. Y voy a leerles del Evangelio de Mateo, el capítulo 28, del versículo 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este es un pasaje muy conocido. Probablemente ustedes ya habrán escuchado muchos mensajes acerca de este pasaje. Y quiero leerles otro más en el libro de Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8, que también es muy conocido. Dice así: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por ahí siempre se recalca este pasaje de Mateo en cuanto que es un mandato, una orden que Dios nos dio de salir y predicar y ir y hacer discípulos y enseñarles. Y a veces este versículo de Hechos también se pone en la misma categoría, como que es un mandato también, que recibiremos poder cuando venga y me seréis testigos. Pero cuando estaba preparando este mensaje, estuve leyendo, y en realidad este versículo 8 es la respuesta a una pregunta que se hace un poquito antes, que los discípulos le hacen a Jesús, que está en el versículo 6. Dice: entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa era la pregunta. Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo pensaba, ¿no? Pobre los discípulos. Ellos habían estado 3 años y medio con Jesús y habían estado con Él en todo tiempo. Se hicieron muy amigos, pasaron tiempos difíciles y tiempos muy lindos donde Jesús les enseñaba cara a cara y les contaba, y se hicieron muy íntimos con Jesús. Pero en la época esa también los discípulos, como todo el pueblo, estaban esperando el libertador. Después de 400 años, con todas las promesas del Antiguo Testamento, con todas las promesas de Isaías, estaban esperando a un libertador que les liberte de Roma, del poder de los romanos. Y después de haber estado con Jesús y ver lo que Él hacía, y de entender y de ver, comprobar que Él era el Hijo de Dios, que era el enviado por lo que había hecho, también de haber sufrido al lado de Él cuando murió, quedaron como desesperanzados. Acá había resucitado, y ahora que había resucitado, les estaba contando de que se iba a volver al cielo, y que se iba a ir y que los iba a dejar. Y en medio de eso surge esta pregunta. Uno tiene que tratar de meterse un poquito en la cabeza de los discípulos. Ellos habían estudiado probablemente la Biblia y sabían lo que decía el Antiguo Testamento y las promesas y lo que esperaban y la liberación.
Y Jesús había traído una libertad diferente, por ahí no de la opresión romana. Y todavía los discípulos no entendían bien esto, pero estuvieron con Jesús y lo vieron sufrir y lo vieron resucitar. Y ahora Jesús se les iba. Y lo que les pesaba en el corazón o lo que todavía le querían preguntar era: ¿y cuándo vas a liberar a Israel? Todas las promesas que hay en la palabra, todo lo que dijiste que ibas a hacer, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a llegar esta libertad para Israel? Yo no sé si eso sería lo último que le preguntaría a Jesús. Imagínense, pasar mucho tiempo con Él, ver todo lo sobrenatural y decir, era el tiempo que, eso fue justo antes que Jesús ascienda a los cielos. La última pregunta que le iban a hacer. Pero tal vez si yo tuviera todo el contexto de los discípulos, tal vez sería mi misma pregunta. ¿Cuándo vas a cumplir todas las promesas que leemos en la Biblia? Viniste, moriste, resucitaste y te vas de vuelta y nosotros seguimos bajo la opresión de los romanos. Y esto es lo que surge de su pregunta, el ¿cuándo? ¿Cuándo y dónde vas a cumplir las promesas? Y yo pensaba que en nuestra vida cristiana, o lo que yo veo con lo que trabajo con la gente y en mi misma vida, muchas veces mi oración o mis preguntas a Dios son esas. ¿Cuándo vas a cumplir lo que me prometiste? ¿Cuándo, Dios, vas a mostrar tu poder en esto o en otras cosas? Y muchas veces nos centramos y pensamos en lo que, de alguna manera muy egoísta, claro, lo que nos atañe a nosotros como personas. ¿Cuándo, Dios, vas a, no sé, salvar a mi esposo que estoy orando hace tantos años? ¿Cuándo, Dios, me vas a dar un nuevo trabajo que estoy esperando? ¿Cuándo esa promesa de esto? ¿Cuándo? Y muchas veces tiene que ver con nosotros. En esto de los discípulos, era su nación, era la liberación de su patria que ellos estaban preocupados. Y como seres humanos, muchas veces nuestra mirada o nuestra preocupación también está en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestro país, y no está mal, es parte del ser humano. Pero la respuesta de Jesús, acá la Biblia lo pone re diplomático. Jesús le dice, no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero en otras palabras, Jesús le dice, no le importa, a ustedes no le importa eso cuando va a pasar. Jesús le dice, no le respondió lo que le preguntó. No les dijo, eso va a pasar. O no les explicó que su reino era un reino espiritual y que era diferente y que era de liberación. Le dijo, eso no les corresponde a ustedes saber. Y ahí añade lo otro y le dice, pero, y le contesta esto que parece que nada que ver con la pregunta que ellos le hacen. Pero van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La verdad era que Jesús le estaba hablando que el poder del Espíritu Santo sobre ellos le iba a cambiar su forma de pensar, les iba a modificar su perspectiva y les iba a cambiar el centro de pensar en ellos y en su nación y en su familia y para empezar a pensar como Dios, para empezar a ver como Dios ve y la preocupación de Dios que tiene que ver con su reino y con este plan de salvación para el mundo. Hace poquito yo tengo unos amigos, ellos fueron misioneros en África por muchos años y ahora están viviendo en España porque su hija de 22 años tiene cáncer y tiene ya metástasis y mucha gente está orando por ellos porque tuvieron que dejar el campo misionero debido a la situación de su hija. Y ella, la mamá tiene como un blog especial donde escribe todo lo que ha pasado con su hija y en este tiempo de la enfermedad. Y una de las cosas que escribió hace poquito la chica
ella escribió, yo estoy lista. Y parecía como si decía, bueno, está lista para partir y para ir al cielo. Pero en realidad lo puso así con puntos suspensivos y dejó pasar un día. Y al otro día escribió que yo estoy lista para demostrarle al mundo que el cáncer no me va a hacer cambiar de opinión acerca de Dios. Sí están orando por un milagro, sí quieren ver el poder de Dios, pero de alguna manera ella decía, yo estoy lista para que no importa lo que pase, yo sigo creyendo en mi Dios, que es un Dios poderoso. Y de alguna manera esto mismo, o de alguna manera era lo que Dios o lo que Jesús quería tratar de infundir en los discípulos, que por ahí cambien, hacerles entender que el Espíritu Santo cuando iba a venir les iba a cambiar, transformar su manera de pensar y enfocarles en otra cosa. Solo el poder del Espíritu Santo puede hacernos testigos. ¿Qué es ser testigos? Testigos es contar algo que yo vi y experimenté. Mucha gente piensa o tiene miedo de compartir el Evangelio y dice, yo no sé qué decir, no estudié, no sé los versículos. Pero en realidad, compartir el Evangelio es simplemente contar lo que Dios hizo en tu vida y contar lo que te pasó a vos y tu experiencia con Dios y lo que Dios está haciendo en tu corazón. Testigo es alguien que ha experimentado algo y cuenta lo que experimentó. Por ahí algo muy que se habla mucho en estos días es de que vos lo podés hacer. Se habla mucho del positivismo y de los libros de autoayuda y muchas de esas cosas. Y una de las frases que se escucha es, vos tenés que construir tu futuro. Y es cierto, nosotros podemos planear nuestro futuro y podemos trabajar en pos de lo que queremos lograr. Pero se escucha mucho, especialmente en las iglesias, que la gente dice, bueno, sí, yo no tengo mucho, así que voy a trabajar fuerte para lograr algo. Y voy a estudiar y voy a trabajar. Y cuando tenga un poquito, bueno, voy a buscar a alguien para que sea mi compañero o mi compañera y voy a hacer mi casa. Y cuando tengo mi casa y tengo un auto y que tengo el perro y tengo todo lo que anhelo construir en mi vida, ahí voy a ver si sirvo a Dios. Ahí voy a ver si le dedico tiempo. Y ahí capaz cuando ya esté establecido, ahí tengo un tiempito para hablar y ser testigo, porque ahora no tengo tiempo, porque tengo que construir mi futuro. Y de alguna manera, un poquito era la visión un poco de los discípulos. Ellos todavía estaban con la mirada en lo que le pasaba a Israel, que seguían bajo el yugo romano y que eso era su pregunta. ¿Cuándo Dios vas a hacer algo por nosotros y vas a cambiar la situación? Y Jesús les cambia de alguna manera la mirada y les dice que su propósito, su plan, sigue siendo el mismo, de que les sean testigos, independientemente de lo que pasaba. Y eso, creo que esa lucha tenemos cada ser humano. Cada ser humano tiene esa lucha, esa tensión entre hacer lo que yo quiero, en construir mi futuro, o poner mi futuro en las manos de Dios y obedecerle y seguirle en lo que Él me dice. Él está interesado en construir mi futuro y Él tiene una buena idea para mí, pero muchas veces eso es como una tensión en nuestra vida. Y venimos acá y cantamos, yo me rindo a Él y todo, y le entregamos todo. Pero por ahí de lunes a viernes nosotros mandamos en nuestra vida. Y esta misma tensión había entre los discípulos. Pero está la promesa de Jesús, que cuando venía el Espíritu Santo sobre ellos, los iba a transformar y los iba a cambiar. Yo creo que misión, voy a ir cerrando porque ya se hizo tarde, misión es una oportunidad para que mientras que somos testigos seamos transformados, para que Dios nos transforme de gloria en gloria
y podamos ver el poder de Dios. Cuando uno mete las manos y empieza a trabajar y busca de obedecer a Dios y trata de poner en práctica lo que entiende que Dios, los dones que Dios nos dio, es cuando vemos cómo Dios transforma nuestras vidas, fortalece nuestra fe y de alguna manera podemos ver el poder de Dios a través de vidas transformadas. Y esa es una alegría tan grande y única. Y de alguna manera yo creo que esa es la vida abundante que Dios habla en su palabra. Pero solo la podemos experimentar si somos obedientes, si somos testigos de lo que Él hizo en nosotros. Por último, quiero decirles que por ahí lo que se escucha por todos lados es: hay tanto trabajo acá, ¿para qué te vas tan lejos? Y todo el mundo siguen tratando de convencerme de que me quede. Y es cierto, hay mucho trabajo acá. Perdidos hay por todos lados. Y la misión de Dios es para todo el mundo, o sea, acá también. Y acá en el barrio de Garupá también. Pero yo entiendo un poquito de que, de lo que es el trabajo misionero o de ir afuera, es ir a un lugar donde no hay muchos testigos. Por ejemplo, acá, solo este grupito de testigos ya podría ser un trabajo importante acá en el barrio, porque hay muchos que pueden dar testimonio de lo que Dios hizo en su corazón. En el lugar donde yo estoy trabajando, las iglesias son re chiquititas y la verdad que no hay muchos que pueden dar testimonios. Yo todavía estoy en un lugar que hay iglesias, pero hay muchos lugares en el mundo que no hay ningún testigo. Y eso yo entiendo que es ir y trabajar de misionero, lo que llamamos de salir de tu lugar e ir a trabajar a un lugar donde no hay testigos. Pero el plan de Dios y este mandato que leímos de Mateo 28 no es solo para ir a esos lugares donde no hay testigos, es para todos los lugares. Es donde estás, es en la escuela, en el trabajo, es en el lugar donde estás. Dios quiere que seas un testigo de lo que Él hizo en tu corazón. Y por ahí, en cuanto a qué hacer con las misiones que son por ahí más lejos, que son para lugares donde no hay testigos. Y yo creo que Dios a todos nos llamó para ser misioneros, pero por ahí no, para irnos tan lejos, pero a todos nos llamó para ser testigos en el lugar donde estamos. Y lo que tendríamos que orar y preguntarnos es, bueno, ¿dónde Dios quiere que sea testigo? ¿Acá donde nací, donde crecí? ¿O por ahí Dios me está mostrando otro lugar? Actualmente se habla mucho de las misiones en los ámbitos de trabajo. Por ejemplo, misiones a los actores, o misiones para redimir el arte, o misiones entre los músicos, o misiones entre los futbolistas. Porque son lugares en la sociedad donde necesitan un testigo, a alguien que ha experimentado, ha estado con Dios y que pueda contarles cómo es. Mucha gente con esto que les decía, que dicen, ¿para qué irse lejos si estás, si en todo lugar hay trabajo? Eso es un llamado muy personal de cada uno, pero yo interpreto este versículo como que no es que tenemos que hablar en Jerusalén o en el lugar donde estamos y cuando todos están convertidos, ahí nos vamos más lejos. Y cuando todos están convertidos en misiones, ahí nos vamos a Corrientes. Y cuando todos están convertidos en Corrientes, ahí nos vamos a otro lado. Yo no lo entiendo así. La Biblia, o la forma en que está escrito, dice, vayan a Jerusalén y al mismo tiempo a Judea y a Samaria y hasta lo último de la tierra, al mismo tiempo. Por ahí no todos pueden ir al mismo tiempo. Pero sí, Dios llama a algunos para irse y a algunos para quedarse. Y quisiera compartir por último un pequeño video de la realidad